A ver, ¿cómo sabemos qué es ciencia y qué no? Suena como una pregunta fácil, ¿verdad? Pero para los filósofos del siglo XX, fue todo un campo de batalla. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia fascinante, en cómo la filosofía de la ciencia tuvo que evolucionar de una idea súper rígida a una mucho más realista. Y es que el primer intento de poner las reglas fue tan, pero tan estricto que casi se lleva por delante a la misma ciencia. Miren esta frase de Karl Popper, es que lo resume todo. Los positivistas, en su afán de aniquilar la metafísica, aniquilan junto con ella la ciencia natural. ¡Wow! Es que el primer intento por definir la ciencia, el llamado positivismo lógico, fue tan radical que casi destruye aquello que quería salvar. O sea, buscaban una certeza tan absoluta que, irónicamente, la ciencia misma no cumplía con sus reglas. De lo radical a lo realista, una nueva generación de pensadores. Y claro, este cambio no fue de un día para otro, fue toda una evolución. Empezamos con los positivistas lógicos del Círculo de Viena, que venían con un entusiasmo casi fanático. Y poco a poco, la cosa fue madurando hacia un grupo de pensadores más realistas, los empiristas lógicos, que fueron la corriente principal más o menos desde mediados de los 30 hasta los 50. Aquí se puede ver cómo fue el ascenso del empirismo lógico. A principios de los 30, el Círculo de Viena llega con sus ideas radicales. Pero para mediados de la década ya era obvio que había problemas con esas reglas tan estrictas. Entonces, en el 36, figuras como A.J. Ayer y Rudolf Carnap empiezan a proponer criterios más flexibles. Y para mediados de los 50 ya teníamos una visión mucho más madura y con más matices, el empirismo lógico. O sea, fue un camino de casi 20 años, ¿eh? No fue algo rápido. La búsqueda de significado. ¿Qué cuenta como ciencia? Este fue el primer gran problema que tuvieron que resolver. A ver, ¿cómo separamos lo que es una afirmación científica, con sentido, de lo que es pura metafísica, sin sentido? Hacía falta una regla, un criterio de significación que funcionara de verdad. Y la primera solución que pusieron sobre la mesa sonaba súper lógica: el verificacionismo. La idea era simple. Una afirmación solo tiene sentido si se puede verificar completamente, probar que es verdad, a través de la observación. Si no lo puedes demostrar con los sentidos, entonces no es ciencia. Parece fácil, ¿no? Pues resulta que no era tan simple, porque aquí vino el gran problema. El verificacionismo, con esa regla tan estricta de tener que probarlo todo, dejaba fuera las leyes científicas universales. Pensemos en un ejemplo clásico. Todos los cuervos son negros. Es una ley científica, ¿no? Pero es imposible observar a todos los cuervos del universo, pasados, presentes y futuros, para verificarlo. Así que, según esta regla, una de las cosas más básicas de la ciencia no era ciencia. Un problemón. Y aquí es cuando aparece Karl Popper con una idea que le da la vuelta a todo. En vez de obsesionarnos con probar que algo es verdadero, ¿por qué no intentamos probar que es falso? Y eso es el falsacionismo. Con una ley como todos los cuervos son negros, la cosa cambia. Ahora es científica porque podemos salir a buscar un cuervo blanco o verde para intentar refutarla. ¡Listo! Con esto las leyes universales volvían a ser parte de la ciencia. ¿Problema resuelto? ¿O no? Bueno, pues resulta que el falsacionismo también tenía su propio problemita. Como bien señaló A.J. Ayer, esta idea no funciona bien con afirmaciones de existencia, como existen los abominables hombres de las nieves. Pensémoslo, ¿cómo refutas esa afirmación? Tendrías que buscar en cada rincón del planeta por siempre y no encontrar ninguno. Y como eso es imposible, nunca podrías probar que es falso. Así que, esta idea también tenía su punto débil. Así que, ni verificación total, ni falsación total. Hacía falta un punto medio. Y la solución llegó con Rudolf Carnap y su concepto de confirmación. La idea es genial porque es mucho más realista. A ver, olvidémonos de la prueba absoluta. Lo que hacemos es poner a prueba una hipótesis y cada vez que la hipótesis supera una prueba, nuestra confianza en ella aumenta. Su grado de confirmación crece. La ciencia entonces no va de certezas, sino de una confianza que se va construyendo poco a poco, con evidencia. Pero ojo, que hasta esta solución tenía sus rarezas. Esto nos lleva a la famosa paradoja del cuervo de Hempel. Es un poco un trabalenguas, pero a ver. La frase, todos los cuervos son negros, es lógicamente igual a
todas las cosas que no son negras no son cuervos. ¿Nos siguen? Bueno, pues eso significa que si vemos, no sé, un zapato blanco, que es algo no negro y es no cuervo, técnicamente estamos confirmando la teoría de que todos los cuervos son negros. Suena rarísimo, ¿verdad? Pues lógicamente, es correcto. Ok, vamos con el siguiente tema. Teorías de lo invisible, o cómo hablar sobre los átomos. Porque aquí había otro problemón. La ciencia está llena de cosas que nadie ha visto nunca. Átomos, electrones, la gravedad misma. Si la ciencia depende de la observación, ¿cómo es que podemos hablar de estas cosas y que tenga sentido? La primera respuesta, la de pensadores como Ernst Mach, era bastante radical. Decían que cosas como átomo eran solo ficciones convenientes, como atajos mentales que nos ayudan a organizar lo que vemos, pero que en el fondo no son reales, y que con el tiempo, una ciencia más madura debería deshacerse de ellos y hablar solo de lo que se puede observar. Pero la solución que de verdad funcionó fue el modelo hipotético deductivo. Es una idea muy elegante. Miren cómo funciona. Primero, partimos de axiomas, que son hipótesis de alto nivel, donde sí podemos usar términos teóricos como átomo. Segundo, a partir de ahí, deducimos lógicamente algunas consecuencias, pero ya de bajo nivel, cosas que sí se pueden observar. Y tercero, y esto es lo clave, salimos a la realidad y ponemos a prueba esas consecuencias observables. Es un puente entre la teoría y el mundo real. Y aquí está el gran ajá de todo esto. Los términos teóricos como átomo adquieren su significado de forma indirecta. O sea, la palabra átomo en sí misma no es lo que se prueba. Lo que se prueba es la teoría completa de la que forma parte. Y si esa teoría hace predicciones que se cumplen, entonces el concepto de átomo se vuelve científicamente significativo y válido. No probamos los ladrillos uno por uno, sino que vemos si la casa entera se mantiene en pie. Bien, llegamos al tercer y último gran debate. ¿Cómo explica la ciencia? ¿Se queda solo en el cómo o se atreve a responder el por qué? Esta pregunta es fundamental. Los primeros positivistas, con Auguste Comte a la cabeza, lo tenían clarísimo. Como dice la cita, el verdadero espíritu positivo consiste en estudiar el cómo en lugar del por qué. Para ellos, buscar el por qué era cosa de la metafísica, de la filosofía, pero no de la ciencia. La ciencia solo debía describir las leyes de lo que pasa, el cómo. La palabra explicación casi era una mala palabra. Pero, una vez más, esta visión no duró, y cambió por completo con el modelo de ley de cobertura de Hempel y Oppenheim. Ellos le dieron, por fin, una estructura lógica y rigurosa a lo que es una explicación científica. Para explicar algo, un evento, que ellos llaman explanandum, necesitas dos cosas. Primero, las condiciones de la situación, los hechos. Y segundo, al menos una ley científica general. Si juntas esas dos cosas, el evento que quieres explicar tiene que ser una consecuencia lógica. Es decir, dadas las leyes y las condiciones, el evento tenía que pasar. Eso es explicar. Y una de las ideas más potentes de este modelo es la tesis de simetría, que en resumen dice que explicar y predecir son dos caras de la misma moneda. Son la misma cosa estructuralmente. La única diferencia es cuando lo haces. Si usas las leyes y las condiciones para entender algo que ya pasó, es una explicación. Pero si usas esas mismas leyes y condiciones para decir lo que va a pasar, es una predicción. Es la misma lógica, solo que mirando hacia atrás o hacia adelante. Un retrato de la ciencia, la visión madura. Bueno, entonces, después de todo este recorrido, de todas estas idas y vueltas, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo quedó la foto de la ciencia para estos filósofos a mediados de los 50? Vamos a resumirlo. Para un empirista lógico de esa época, la ciencia se veía más o menos así. Primero, su objetivo es la explicación, ya no solo la descripción. Segundo, las teorías son sistemas lógicos, estos modelos hipotético-deductivos que conectan ideas abstractas con la realidad. Tercero, los términos teóricos como átomo no solo se aceptan, sino que son esenciales. Cuarto, las teorías no se prueban como verdaderas para siempre, sino que se confirman con evidencia.
Y finalmente, elegimos entre teorías basándonos en qué tan confirmadas están, en su simplicidad y, por supuesto, en su poder para predecir. Al final, la ciencia pasó a ser vista como un proceso mucho más sensato, por decirlo así, más coherente lógicamente y hasta más elegante. La visión final fue, sí, menos ambiciosa que la de los primeros positivistas, pero era infinitamente más fuerte y sobre todo más realista. Era una imagen de la ciencia que aceptaba su complejidad, en vez de intentar simplificarla hasta que dejara de tener sentido. Y esta visión de la ciencia parecía súper sólida en 1955. Pero, ¿qué grietas estaban a punto de aparecer? Porque este modelo del empirismo lógico, que parecía la respuesta final a todo, que se sentía tan completo, bueno, no iba a durar para siempre. La filosofía, como la ciencia, nunca se detiene. Y la gran pregunta que queda es, ¿qué estaba por venir? ¿Qué nuevas ideas estaban a punto de llegar para poner todo esto, una vez más, patas para arriba?